Capítulo 1. La tormenta que nunca terminó. La primera vez que vi aquella vela ardiendo, juré que debía de tratarse de un engaño de mis propios ojos. El viento rugía con furia. Las ventanas del monasterio se sacudían como huesos quebrados. Y la lluvia golpeaba con tanta violencia que parecía querer arrancar las piedras del claustro. Sin embargo, allí estaba, en medio del altar. Una sola llama permanecía firme, inmóvil, como si no existiera tormenta capaz de doblegarla. Yo era apenas un novicio, con la fe temblorosa de quien aún no entiende que servir a Dios también es mirar a los ojos al miedo. Había escuchado rumores, los monjes más ancianos decían que esa vela llevaba siglos encendida, que ni el agua, ni el viento, ni las manos humanas habían logrado extinguirla jamás. Lo contaban en susurros, como si pronunciarlo en voz alta pudiera despertar algo que no debía ser nombrado. Esa noche, mientras los demás buscaban refugio, yo me quedé observándola. Y juro que la llama respiraba. No danzaba como las velas comunes. No titilaba buscando oxígeno, parecía inhalar y exhalar, como un pecho que subía y bajaba en silencio. Entonces escuché el primer susurro. No provenía del viento ni de las grietas del techo. Nació dentro del fuego. Era una voz ronca, quebrada, como si hubiese estado gritando durante siglos bajo la lluvia. Decía mi nombre. Mi nombre. Retrocedí, aterrado. La capilla entera olía a cera quemada, pero también a carne húmeda, a tierra recién removida de una tumba. Quise rezar, pero las palabras se deshacían en mi lengua, como orar cuando sientes que lo que arde en el altar no es una ofrenda, sino un testigo. De pronto, un relámpago iluminó la sala. En el reflejo de la llama vi algo imposible, una silueta. No era la mía, ni la de ningún monje que conociera. Un rostro encorvado, sin ojos, que se asomaba desde dentro del fuego, como si la vela fuese una ventana y alguien, al otro lado, me estuviera observando. El trueno retumbó, y por un instante la vela creció, expandiéndose como si quisiera escapar de su cera. El aire se volvió sofocante, y supe con certeza que no estaba ante una simple reliquia. Aquello no era un milagro, era una señal. Y lo peor, yo había sido el único que la escuchó pronunciar un nombre. ¿El mío? Capítulo 2. El secreto del sacristán. El amanecer llegó, pero la tormenta no cedió. El cielo seguía desgarrado por relámpagos y el eco de los truenos parecía clavarse en los muros del monasterio como clavos en un ataúd. Los demás monjes se movían con rutina, como si aquella furia del cielo fuese costumbre. Yo, en cambio, no podía apartar de mi mente lo que había oído, la vela susurrando mi nombre. Busqué respuestas en el único que parecía saber más de lo que decía, el viejo sacristán. Era un hombre encorvado, de ojos turbios y manos temblorosas, siempre vigilando el altar con un celo que rozaba la obsesión. Lo encontré de rodillas, limpiando la cera derramada, murmurando oraciones que no reconocí. Hermano, me atreví a decir, ¿qué es esa vela? ¿Por qué no se apaga nunca? El sacristán levantó la vista con lentitud. Sus labios secos se curvaron en una sonrisa amarga, como si hubiera esperado esa pregunta toda su vida. No es una vela, susurró. Es un pacto. Me quedé helado. Quise replicar, pero él continuó, clavando sus ojos en la llama que seguía intacta, indiferente al rugido del viento que se colaba por las rendijas. Hace siglos, cuando la primera tormenta amenazó con derribar este lugar, los monjes invocaron protección, rezaron, ayunaron, ofrecieron cánticos, nada funcionó. La furia del cielo no cesaba. Entonces uno de ellos hizo una pausa. Como si le costara pronunciarlo, entregó algo más que plegarias. El silencio pesó como piedra. El sacristán pasó sus dedos arrugados por la cera endurecida, y yo vi cómo se le humedecían los ojos. Un sacrificio humano. Hijo, sangre inocente derramada sobre este altar. Desde entonces, la vela arde con esa sangre. No importa el agua ni el viento, el fuego no es de este mundo. Sentí que el estómago se me retorcía. Retrocedí un paso, pero el sacristán me tomó del brazo con una fuerza inesperada para su edad. Escúchame bien, cada tormenta reclama un nombre. Y la llama lo pronuncia. El corazón me golpeó en el pecho. Quise negar, decir que todo era superstición. Pero la voz del anciano era demasiado firme, demasiado rota por los años de cargar con un secreto imposible. ¿Y si la vela pronunció el mío? Pregunté con apenas un hilo de voz. El sacristán bajó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Entonces, hijo, no eres tú quien la está mirando. Es ella la que ya te ha visto. Un trueno estremeció la capilla. La vela titiló por primera vez desde la noche anterior, como si hubiera escuchado nuestra conversación. Y yo sentí que el aire se volvía más pesado, más denso, como si algo invisible acabara de entrar en la sala.
Capítulo 3. Los nombres en la acera. Esa noche, la tormenta volvió a rugir con una violencia aún mayor. El techo del monasterio crujía. Los vitrales vibraban como si fueran a estallar. Y el aire olía a humedad y miedo. Yo me acerqué al altar con el corazón encogido. La vela seguía allí, erguida, desafiando a la tempestad. El sacristán había advertido que cada tormenta exigía un nombre. No pude dormir pensando en esas palabras. Necesitaba saber si era verdad. Así que, con manos temblorosas, me incliné sobre la llama, dispuesto a escuchar lo que tuviera que decir. Pero lo que encontré no fue un susurro. Fue algo peor. La cera comenzó a derretirse en hilos espesos y lentos, cayendo sobre el altar como lágrimas ardientes. Y en cada gota que se enfriaba, una forma aparecía. Primero fueron letras sueltas, luego palabras completas. Nombres: Abad Lorenzo, Padre Esteban, Fray Mauricio. Reconocí esos nombres. Eran monjes de siglos pasados. Figuras mencionadas apenas en crónicas polvorientas. Todos ellos muertos en circunstancias inexplicables. Sentí que la piel se me erizaba. La vela no solo ardía, escribía la historia de quienes había reclamado. Entonces, entre la cera aún líquida, apareció algo más. Un trazo torcido, incompleto, pero inequívoco. Mi propio nombre, formándose letra por letra. Retrocedí con un grito ahogado. El sonido se perdió bajo un trueno que retumbó como un rugido de bestia. La llama se inclinó hacia mí, como si celebrara haberme reconocido. Corrí hacia el sacristán, que estaba en su celda, rezando con un rosario entre las manos. Cuando le conté lo que había visto, sus ojos se nublaron de terror. Lo sabía, murmuró. No debiste mirar. La vela no tolera testigos. Está escribiendo mi nombre, le grité, incapaz de contener el pánico. El anciano se levantó con dificultad. Tomó un crucifijo de la pared y lo apretó contra mi pecho. Si la llama te ha reclamado, no habrá rezo que te salve. Solo queda una salida, huir antes de que la tormenta termine. Pero mientras pronunciaba esas palabras, un viento helado atravesó el pasillo como un cuchillo invisible. Las velas comunes se apagaron de golpe. Todas excepto aquella. La maldita vela eterna, que brillaba más fuerte que nunca. Y entonces lo entendí con una certeza que me rompió por dentro: no había salida. Porque la tormenta no buscaba cesar. Estaba allí para consumirme. Y la vela era su boca encendida. Capítulo 4. La mujer empapada. La tormenta llevaba 3 días sin tregua. El monasterio parecía flotar en un océano de sombras y truenos. Yo apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía mi nombre derritiéndose en la cera. Esa madrugada, cuando los relámpagos pintaban las paredes como cuchilladas de luz, alguien golpeó a la puerta del claustro. No era posible, nadie. En medio de aquella tormenta, debía estar afuera. Los monjes se miraron entre sí, vacilantes, hasta que el sacristán me señaló con un dedo tembloroso. Ve tú, dijo. Si la vela te ha nombrado, entonces es a ti a quien buscan. Me acerqué al portón con el corazón en la garganta. Abrí. Y allí estaba, una mujer empapada, cubierta con un manto oscuro que chorreaba agua como si viniera del mismo río desbordado. Sus ojos, enormes y hundidos, brillaban con un resplandor extraño, más cercano al fuego que a la vida. Déjame entrar, susurró. Y su voz era tan suave como el siseo de la lluvia. La hice pasar sin pensarlo. Apenas puso un pie en la capilla. La vela titiló con violencia, como si reaccionara a su presencia. Era la primera vez que la veía perder su calma eterna. Los demás monjes se persignaron, retrocediendo con miedo. La mujer caminó directamente hacia el altar. Dejó un rastro de agua en el suelo. Pero no era agua común, olía a hierro, espeso como sangre diluida. El sacristán intentó detenerla, levantando el crucifijo, pero ella lo apartó con un solo gesto de su mano, como si el símbolo sagrado no tuviera poder alguno sobre ella. Esa vela no pertenece al cielo, dijo con firmeza. Yo la he seguido desde hace siglos, de tormenta en tormenta. Y ahora, por fin, he llegado hasta aquí. Mis labios se secaron. Quise preguntar quién era, pero la llama rugió. Sí, rugió como un animal atrapado. El fuego se elevó, proyectando en los muros sombras deformes que parecían reírse de nosotros. La mujer me miró entonces, clavando sus ojos en los míos. Tú ya lo sabes, ¿verdad? La vela no da luz. Ella elige, y anoche, te eligió a ti. El viento golpeó los vitrales hasta romper uno de ellos. Un pedazo de vidrio cayó frente al altar. Y en su reflejo vi lo impensable: la mujer no tenía sombra. Me estremecí, comprendiendo que la tormenta no la había traído. Era la vela la que la había invocado. Capítulo 5. El Evangelio quemado.
La presencia de aquella mujer había dejado un silencio antinatural en el monasterio. Ni los truenos ni la lluvia lograban sofocar el peso de sus palabras. Yo no podía apartar su mirada de mi mente, ojos sin sombra. Una voz que parecía haber viajado a través de tormentas antiguas. Esa noche, incapaz de soportar la incertidumbre, decidí volver solo a la capilla. La vela seguía encendida, más viva que nunca, y su luz bañaba el altar con un resplandor enfermizo. El aire olía a humedad, pero también a algo más, un hedor a papel quemado. Fue entonces cuando lo encontré, bajo el mantel del altar, escondido como una vergüenza. Había un libro ennegrecido por el fuego. Lo saqué con cuidado, era un evangelio, pero no se parecía a ninguno que hubiera visto antes. Las tapas estaban chamuscadas, y en las páginas se adivinaban letras borradas, retorcidas, como si hubieran sido escritas y luego maldecidas por el fuego. Al abrirlo, sentí que la temperatura de la capilla descendía de golpe. La llama de la vela creció, proyectando una sombra que no coincidía con mi cuerpo, sino con el de alguien más, inclinado sobre mí. Pasé la primera página, y las palabras, aunque carbonizadas, aún respiraban un poder extraño. Eran oraciones, pero no pedían salvación, sino invocación. Cada versículo parecía un grito atrapado. Frases que no glorificaban a Dios, sino a un fuego eterno que nunca dormía. El corazón me latía con furia. De pronto, las letras comenzaron a moverse bajo mis ojos, como gusanos negros retorciéndose en la ceniza. Intenté cerrar el libro, pero las páginas se pegaron a mis dedos, calientes como hierro ardiente. La llama de la vela entonces rugió, extendiéndose en un destello que iluminó todo el claustro. Y allí la vi, la mujer empapada, de pie en el umbral, observándome con su manto aún chorreando. «Lo encontraste», susurró, y su voz fue más terrible que la tormenta. «El evangelio que alimenta la llama». Quise responder, pero ella avanzó hacia mí, y con cada paso la vela se agitaba como si celebrara su cercanía. El sacristán apareció de pronto, jadeante, y me arrebató el libro de las manos. «Nunca lo leas», gritó, arrojándolo al suelo. Ese evangelio no fue escrito para salvar, sino para encadenar. Un trueno sacudió la tierra y, durante un instante, creí que las paredes mismas del monasterio respiraban. La vela seguía brillando, y su luz se posó sobre el evangelio quemado como si lo reclamara de vuelta. Y entendí que aquello no era un libro, era un contrato, y yo ya lo había abierto. Capítulo 6. El rezo que apagaba voces. El monasterio entero se estremecía con cada embestida de la tormenta. Las paredes lloraban agua. Las vigas crujían como huesos secos y, sin embargo, la vela permanecía erguida, indomable, con su llama viva como un ojo que nunca parpadea. Después de lo ocurrido con el evangelio quemado, apenas podía respirar dentro de la capilla. Pero había algo peor, los susurros. Ya no eran apenas murmullos. Ahora las voces eran nítidas, como si decenas de gargantas invisibles rezaran al mismo tiempo. Venían de la vela, me rodeaban, reptaban por mis oídos, repetían letanías en lenguas que no conocía, y en medio de todas, entrecortado, resonaba mi nombre, pronunciado una y otra vez. Desesperado, me arrodillé. Si esas voces venían del infierno, tal vez la oración pudiera ahogarlas. Recité el Padre Nuestro con toda la fuerza que me quedaba, y al hacerlo ocurrió algo extraño, las voces se apagaron, una por una, como llamas extinguiéndose en la oscuridad. Fueron silenciándose hasta que reinó un silencio denso, insoportable. Por un instante creí haber vencido, pero al llegar al amén, la llama de la vela creció con un estallido y rugió como un aliento encendido. Entonces lo escuché, no eran voces extranjeras, era la mía, mi propia voz, multiplicada, rezando desde dentro de la llama, repitiendo las palabras que acababa de pronunciar. Retrocedí aterrado. ¿Cómo podía estar rezando yo mismo dentro de ese fuego? ¿Cómo podía mi alma estar atrapada allí? El sacristán entró corriendo, con los ojos desorbitados. «No reces frente a ella», gritó. «Cada oración que pronuncias se convierte en alimento para su llama. La vela no busca silencio, busca eco». La mujer empapada apareció entonces detrás de él, con el manto aún chorreando. «Él ya lo siente», dijo con calma, como si hablara de algo inevitable. «Cada palabra que pronuncia lo ata más al fuego». Me miró con una mezcla de compasión y condena. «La vela no necesita testigos», añadió. «Necesita voces que se entreguen. Y tú ya empezaste a rezar en su nombre». Un rayo iluminó la capilla y, por un instante, vi algo imposible. Mi sombra proyectada en la pared no se movía con mi cuerpo. Estaba de rodillas, rezando sola, atrapada en la postura de plegaria eterna. Comprendí que no había apagado las voces.
Me había sumado a ellas. Capítulo 7. La tormenta dentro del claustro. Creí que nada podía ser peor que escuchar mi propia voz atrapada dentro de la llama. Me equivocaba. La tormenta, que hasta entonces rugía afuera, empezó a colarse en el corazón del monasterio. Todo comenzó con un goteo. Una gota helada cayó sobre mi frente mientras rezaba en la capilla. Al mirar hacia arriba, descubrí que el techo de piedra estaba intacto, pero el agua caía igual, como si el cielo se hubiera abierto justo encima de mí. El goteo se multiplicó hasta convertirse en un río que corría por los pasillos, inundando lentamente el claustro. Los monjes intentaron contenerlo, corriendo con cubos y trapos, pero pronto comprendieron la verdad: no era lluvia común. El agua tenía un olor metálico, casi a sangre diluida, y dejaba manchas oscuras en las paredes al tocar la piedra. Fue entonces cuando un relámpago no vino del cielo, sino del interior del claustro. Un destello cegador atravesó el refectorio, y los vitrales estallaron hacia afuera como si algo hubiese querido escapar. La mujer empapada apareció en medio del pasillo, sin haber abierto puerta alguna. Su manto goteaba sin cesar, formando un charco a sus pies. Me señaló con un dedo delgado y rígido. Ya no puedes huir. La tormenta que te reclama ha entrado contigo. El sacristán, con voz rota, se interpuso entre nosotros. Él todavía puede resistir, clamó, levantando el crucifijo. Pero la vela, desde el altar, respondió con un rugido ardiente. Su luz atravesó la nave principal y, como una marea de fuego, bañó las paredes. Entonces lo vi, en cada rincón, en cada arco de piedra. Las sombras de los monjes aparecían de rodillas, rezando, aunque los cuerpos reales estaban dispersos y aterrados. El claustro ya no nos pertenecía. La tormenta lo había invadido desde dentro, convirtiendo cada muro en un eco de plegarias malditas. Corrí hacia la capilla, desesperado, pero al entrar me detuve en seco. El agua había alcanzado el altar, y sin embargo, la vela no se apagaba. Su llama ardía con más fuerza que nunca, iluminando un símbolo en el suelo. Oculto bajo la cera derretida durante siglos, un círculo de invocación marcado en piedra. El trueno que retumbó esta vez no provenía del cielo, ni de las montañas. Surgió del interior del monasterio, como si el claustro entero se hubiese convertido en un tambor del infierno. Y entendí, demasiado tarde, que ya no había frontera entre afuera y adentro. La tormenta había elegido su morada, nosotros. Capítulo 8. Del sacrificio olvidado. El agua ya nos llegaba a los tobillos. Los cánticos de las sombras resonaban en cada rincón del claustro, repitiendo oraciones que nadie recordaba haber aprendido. Los monjes, desesperados, corrían de un lado a otro, pero cada gesto de resistencia parecía alimentar aún más la furia de la tormenta. El sacristán, exhausto, me llevó a su celda. Allí, bajo una losa suelta del suelo, guardaba un cofre de madera ennegrecida por el tiempo. Lo abrió con manos temblorosas y de su interior sacó un pergamino amarillento, manchado con lo que parecía sangre antigua. Esto, dijo con la voz quebrada, es lo que nunca debió conservarse. El registro del primer pacto. Me arrojó el pergamino. Al desplegarlo, sentí un escalofrío que me atravesó la columna. No eran simples palabras. Eran confesiones escritas con prisa, mezcladas con rezos y gritos. Narraban la noche en que el monasterio estuvo a punto de caer bajo una tormenta semejante a la nuestra. Los monjes, incapaces de detenerla, tomaron una decisión impensable: eligieron a uno de los suyos, un novicio, el más joven. Lo ofrecieron sobre el altar, derramando su sangre sobre la cera. Y con ese sacrificio, la vela ardió por primera vez. El sacristán lloraba al recordar. No era devoción, hijo, fue miedo. Y desde entonces, cada tormenta exige un precio, un nombre nuevo para seguir ardiendo. Sentí el aire escapárseme de los pulmones. La mujer empapada apareció en el umbral, con el rostro cubierto por gotas que no caían de su piel, sino que brotaban de ella, como si estuviera hecha de la propia tormenta. Ese pacto no se rompió, dijo con voz serena. Solo se olvidó. Y la vela nunca olvida. Los muros del monasterio crujieron, como si quisieran derrumbarse sobre nosotros. Afuera, los truenos se confundían con gritos ahogados. Miré al pergamino otra vez. Y allí, en la última línea, encontré una frase que no había notado antes. Cuando el elegido pronuncie su primera oración frente a la llama, quedará sellado como ofrenda. Recordé mi plegaria en la capilla. Recordé mi voz repitiéndose dentro de la vela. Comprendí con horror que ya no había elección posible. El sacrificio olvidado, era yo. Capítulo 9. El rostro en la llama. El pergamino aún temblaba en mis manos cuando el sacristán lo arrancó y lo arrojó al fuego de una lámpara. El papel se retorció,
desprendiendo un humo espeso que olía a hueso quemado. Pero no se consumió del todo, las letras parecían resistirse, brillando como brasas vivas antes de apagarse. «Ya es tarde», murmuró la mujer empapada, con sus ojos de agua fija en mí. La vela ya lo ha escrito en su fuego. Corrí hacia la capilla, con la esperanza de encontrar una respuesta en aquel altar maldito. Al entrar, la vi más grande que nunca. La llama de la vela se elevaba hasta casi rozar el techo, iluminando la nave como si fuera día. Y entonces lo vi. En el corazón del fuego había un rostro. No era una ilusión. No era un juego de sombras. Era mi propio rostro, reflejado con una claridad aterradora. Pero había algo en el que me heló la sangre, los ojos estaban vacíos. Dos huecos oscuros que parecían absorber toda la luz de la capilla. Me acerqué temblando. La llama se inclinó hacia mí, como si quisiera rozarme. Mi reflejo dentro del fuego sonrió con una mueca lenta, cruel, y sus labios se movieron antes de que yo pudiera reaccionar. «Eres mío», susurró mi otro yo, con una voz idéntica a la mía, pero hueca, retumbante, como un eco surgido de un pozo profundo. Retrocedí, tropezando con los bancos de madera. El sacristán entró corriendo, blandiendo el crucifijo. «No lo mires», gritó. «Si reconoces ese rostro, perderás el tuyo». Pero era imposible apartar la vista. La llama me atraía, como si tirara de mi alma hacia adentro. Vi como mi reflejo se alargaba, se deformaba, hasta que su mano ardiente se estiró dentro del fuego, intentando alcanzarme. La mujer empapada habló entonces, sin levantar la voz. «No lucha por tu vida, lucha por tu rostro. Si la vela lo devora, nadie recordará quién fuiste. Solo quedará su eco, rezando para siempre en la tormenta». Un trueno partió el aire, y por un instante, la llama se apagó en un parpadeo. Oscuridad total, silencio absoluto. Creí que era el final, hasta que una chispa volvió a encenderse. Y en esa chispa ya no había un solo rostro. Había dos, el mío, y el del novicio sacrificado siglos atrás, mirándome desde el fuego con la misma sonrisa vacía. Capítulo 10. La procesión de sombras. Esa noche el monasterio dejó de ser un refugio. Se convirtió en un sepulcro abierto. Las campanas, que nadie había tocado, comenzaron a doblar solas. Un tañido lento, hueco, que se extendía por los pasillos como un llamado. Los monjes se reunieron en el claustro, con los rostros desencajados. Y yo comprendí que no éramos nosotros los convocados, sino otros. La capilla se llenó de un resplandor enfermizo. La vela ardía con violencia, como si en lugar de cera quemara almas. Y de esa luz surgieron ellos, siluetas oscuras, desprovistas de carne. Monjes de siglos pasados que caminaban en fila, en una procesión interminable. Rezaban en silencio, con los labios inmóviles, como si cada paso fuese una oración no dicha. El sacristán cayó de rodillas. Los que fueron entregados, balbuceó, vuelven a reclamar lo que les pertenece. Las sombras avanzaban hacia el altar, una tras otra, atravesando bancos y muros como si nada material pudiera detenerlas. Yo reconocí algunos de los nombres que había visto en la acera: Abad Lorenzo, Padre Esteban. Todos estaban allí, marchando con los ojos hundidos en fuego negro. La mujer empapada observaba la escena con una serenidad perturbadora. Ellos no descansan. Son la ofrenda perpetua. Cada tormenta los despierta, y cada nuevo elegido se une a su procesión. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Sería yo el próximo en esa fila interminable? Un trueno retumbó dentro del claustro, y de pronto las sombras se detuvieron. Giraron sus cabezas al unísono hacia mí. Sus bocas se abrieron al mismo tiempo, y aunque ningún sonido salió de ellas, la vela rugió como un coro ardiente. La llama se alzó, proyectando en las paredes mi silueta de rodillas, marchando ya entre los condenados. «Resiste», gritó el sacristán, levantando el crucifijo. «Mientras tengas rostro y voz, no eres uno de ellos». Pero mi reflejo en la pared ya no obedecía a mis movimientos. Caminaba solo, siguiendo la procesión de sombras hacia el altar. Y en ese instante entendí, no necesitaban mi cuerpo, solo mi eco, mi esencia atrapada en la llama. La campana repicó una última vez, y el aire se volvió tan pesado que costaba respirar. Las sombras reanudaron la marcha, y yo supe que el siguiente paso sería mío. Capítulo 11. La confesión imposible. La procesión de sombras desapareció dentro de la llama, como si el fuego se los tragara uno por uno. Yo quedé de rodillas en la capilla, temblando, con el corazón golpeando contra mis costillas como si quisiera huir de mi cuerpo. El sacristán me tomó de los hombros y me susurró con urgencia: «Debes confesarte. Solo la confesión sincera puede arrancarte de sus manos». Me arrastró hasta el confesionario.
Ese viejo mueble de madera oscura que crujía como un ataúd al abrirse. Me arrodillé en su interior, respirando el olor a humedad, esperando oír su voz al otro lado de la celosía. Pero no fue su voz la que llegó. Un murmullo, profundo y ardiente, se filtró entre las rendijas. Era la vela. «Habla», dijo, con un tono idéntico al mío. «Dime tus pecados». La garganta se me secó. Intenté pronunciar las palabras de siempre: «Padre, he pecado». Pero cada sílaba era devorada por el fuego. Mi voz no resonaba en el confesionario, sino en la llama, repitiéndose con un eco que no me pertenecía. Más fuerte, insistió la voz desde el otro lado. «Entrégame tus secretos». El crucifijo que llevaba en el cuello comenzó a calentarse, quemándome la piel. Quise salir, pero la puerta del confesionario se cerró sola, atrapándome. El manto de la mujer empapada rozó la celosía, y su rostro apareció entre las sombras. «No hay absolución», dijo con calma. «Solo intercambio. Lo que confieses se convertirá en cera. Lo que calles será tu condena». El aire se volvió insoportable. Vi como la madera del confesionario sudaba gotas de agua oscura, como si la tormenta también hubiera entrado allí conmigo. Abrí la boca para gritar, pero de mis labios no salió mi voz. Fue otra, profunda, quebrada, que enumeraba pecados que nunca había cometido, blasfemias, traiciones, crímenes. La vela los inventaba y los grababa en mi nombre. De repente, la puerta se abrió de golpe. El sacristán me sacó de allí, pálido, con lágrimas en los ojos. «Te lo advertí», jadeó. «Aquí nadie se confiesa, aquí solo se condena». Me giré hacia la capilla y vi la cera derretida en el altar formando nuevas letras. Mi nombre. Otra vez. Pero esta vez, debajo, apareció una palabra más: culpable. El eco de esa sentencia me atravesó como un rayo. Y entendí que ya no era cuestión de salvar mi alma. Era cuestión de impedir que la vela la reclamara como suya. Capítulo 12. El altar que respiraba. El amanecer nunca llegó. Afuera, la tormenta seguía oscureciendo el mundo como si el sol hubiera sido borrado del cielo. Dentro del monasterio, los monjes se habían encerrado en sus celdas, rezando en vano. El silencio era tan pesado que incluso los truenos parecían ahogarse en él. Yo permanecía frente al altar, incapaz de apartar la vista de la vela. Algo en ella había cambiado. La cera ya no caía en hilos comunes, latía. Cada gota descendía con un pulso rítmico, como si la vela tuviera un corazón propio. Y al tocar el suelo, esas gotas ardientes se unían, formando venas incandescentes que se extendían por las losas de piedra. El altar comenzó a exhalar. Sí, exhalar. Un aire denso, cargado de ceniza y humedad, salió de las grietas de la madera, como si respirara con esfuerzo. Me acerqué con el alma encogida, y escuché lo imposible: un latido, lento pero firme, brotaba desde el centro del altar. El sacristán llegó tambaleándose, con la mirada perdida. «Ahora lo entiendes», dijo, señalando la superficie que se agitaba bajo la cera derretida. «El altar no es un lugar de oración. Es un cuerpo. Y la vela es su alma». Un escalofrío me recorrió la espalda. La mujer empapada apareció de nuevo. Y por primera vez su voz tembló. «Cada sacrificio alimentó este corazón», susurró. «Cada nombre grabado en la cera se convirtió en su sangre. Por eso nunca muere». El altar retumbó como un tambor. Y las paredes vibraron al compás de ese latido. La cruz sobre él se inclinó lentamente, como si fuera absorbida por la fuerza que palpitaba debajo. Yo retrocedí, pero entonces vi algo que me paralizó. Bajo la capa de cera acumulada durante siglos, asomaban fragmentos de huesos, manos petrificadas en gestos de súplica. Un trueno desgarró el claustro, y la vela se inclinó hacia mí, como si quisiera marcarme. Su fuego me iluminó entero y sentí como mi pecho respondía con el mismo ritmo. Mi propio corazón había comenzado a latir al compás del altar. El sacristán gritó, arrojando agua bendita que se evaporó antes de tocar la superficie. La mujer empapada me sostuvo con la mirada, grave, casi compasiva. «Ya no puedes escapar», dijo. «El altar te respira. Tú eres su próximo aliento». El aire en la capilla se volvió sofocante. Sentí que cada inspiración no era mía, sino prestada por ese corazón oculto en la piedra. Y comprendí con horror que el monasterio entero estaba vivo, latiendo conmigo. Capítulo 13. La llama que eligió. El claustro entero palpitaba conmigo. Cada piedra, cada muro, cada gota de agua resonaba al ritmo de mi corazón, como si el monasterio hubiese decidido sincronizarse con mi carne. Yo ya no sabía si seguía siendo un hombre o si me estaba convirtiendo en un órgano más de esa criatura hecha de sombras, cera y tormenta. La vela ardía con un fuego voraz, iluminando la capilla como si fuera mediodía. Su llama se inclinaba hacia mí. Me señalaba.
me reclamaba. Sentí como mi reflejo dentro del fuego se volvía más sólido, más real que mi propio cuerpo. Mi otro yo, el del rostro vacío, sonreía con una calma terrible. El sacristán, desesperado, levantó el crucifijo una vez más. «Lucha», me gritó, «si aceptas la llama. No quedará nada de ti». Pero su voz era un susurro ahogado frente al rugido del altar que respiraba. La mujer empapada se acercó, y sus pasos resonaron como gotas cayendo en un pozo sin fin. Se detuvo frente a mí, con los ojos brillando como lunas en el agua. «No temas», dijo, «la elección ya fue hecha. No fuiste tú quien buscó a la llama. Fue la llama quien te eligió». La vela se elevó de pronto, desprendiéndose del altar. Flotaba en el aire, ardiendo sincera, como si hubiera dejado atrás toda materia para convertirse en puro espíritu. Sentí un calor insoportable atravesarme el pecho, quemando mis huesos desde dentro. Caí de rodillas. El sacristán corrió hacia mí, pero la mujer lo detuvo con un solo gesto. «Él no puede salvarlo», susurró. «Solo puede mirar cómo se consume». La llama descendió sobre mí. En un instante, se introdujo en mi boca, en mis ojos, en mis pulmones. Un grito escapó de mi garganta. Pero no fue humano. Fue un rugido de tormenta. Un coro de todas las voces atrapadas en ese fuego eterno. Vi pasar frente a mí la procesión de sombras. El evangelio quemado. El sacrificio del primer novicio. Todos los rostros devorados por el altar. Y comprendí que ahora yo era parte de ellos. El corazón del monasterio dio un último golpe. Tan fuerte que las paredes se estremecieron como si fueran a derrumbarse. Afuera, la tormenta cesó. El cielo se abrió por primera vez en días. Y un silencio absoluto descendió sobre la tierra. Los monjes salieron de sus celdas y vieron la capilla iluminada por una única llama tranquila. Perfecta. La vela había vuelto a su lugar en el altar. Serena, como si nada hubiera pasado. Solo había un detalle nuevo, entre la cera fresca. Todavía tibia. Se leía un nombre recién escrito. ¿El mío? Epílogo. El silencio después de la tormenta. Dicen que, tras aquella última noche, el monasterio quedó en calma. Las campanas dejaron de doblar, las paredes dejaron de llorar agua, y el cielo volvió a abrirse como si nada hubiera sucedido. Para los peregrinos que llegaban después, el lugar parecía intacto, como un santuario olvidado por el tiempo, pero los monjes sabían la verdad. Nunca volvieron a hablar de la tormenta ni del fuego. El sacristán envejeció en silencio, con los ojos vacíos de tanto haber visto, y jamás volvió a acercarse al altar. Cada vez que alguien preguntaba por la vela, él solo murmuraba: «No preguntes lo que nunca se apaga». La mujer empapada desapareció con la tormenta. Algunos dicen que aún vaga de convento en convento, buscando la siguiente llama, el siguiente nombre. Otros creen que es la sombra misma de la tormenta, condenada a anunciar siempre a los elegidos. La capilla sigue en pie, y en el centro, sobre el altar que respira en secreto, la vela arde. Nadie se atreve a acercarse demasiado, pero todos coinciden en un detalle perturbador: la llama, tranquila y firme, parece observar. Cuando los más osados se animan a mirar la cera derretida, juran ver nombres escritos en ella, nombres que cambian con el paso de las horas, nombres que no pertenecen a monjes antiguos, sino a hombres y mujeres vivos, esparcidos por el mundo. Dicen que, en noches de tormenta, si pronuncias una oración frente a una vela encendida en tu casa, puedes escuchar un eco débil, como si alguien rezara contigo, un eco que no viene de tu boca, sino del fuego. Y si escuchas tu nombre en ese murmullo, entonces ya es tarde, porque la llama no ilumina, la llama elige. Y yo, aunque ya no tengo rostro ni voz, sigo rezando dentro de ella.